Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy es jueves 13 de diciembre y acá continuado con nuestras grabaciones semanales. Recordamos que en la grabación de la semana pasada estuvimos hablando de una guerra económica que decíamos nosotros que era global, que no era una guerra comercial. Y me acuerdo que pasamos a describir la situación en donde el desafío es a nivel de la producción y quienes, los países más potentes, más desarrollados, que ejercían su hegemonía en gran parte del planeta, hoy están perdiendo pie a ojos vistas ante países que les llamamos emergentes y que en realidad les han planteado a, a los viejos poderes, o sea, eh, occidentales, el desafío desde la llave económica que es la producción. Entonces China ha logrado producir en todo el espectro de los bienes materiales que el hombre utiliza y compite con la producción bajo control del poder hegemónico de Occidente. Y eso es a nivel de todos los bienes materiales. Hablamos, me acuerdo, de automóviles, porque es una cosa que todos vemos por la calle, pero es en todos los campos. Las cosas más ínfimas, hoy llega a esta zona que solo llegaban cosas de Europa o Estados Unidos, llegan de la lejana China o de más lejos. Y que hablamos también de que no solo en la producción de bienes materiales de uso personal, doméstico, familiar o industrial, ocurría esto, sino que también el desafío en la producción llegaba a la fabricación de armas. Y esto era, digamos, una cosa tan sensible para el poder hegemónico que hacía de que tuvieran que atender dos frentes. Uno, el frente chino, que es capaz de producir desde un celular hasta un camión, hasta lo que ustedes quieran. Y otro frente es Rusia como un fabricante de armas, que también es capaz de producir armas mejores que el occidente que ha hegemonizado gran parte del planeta. Hoy, por ejemplo, quien en el mercado vendía más armas es Estados Unidos. Y segundo, el Reino Unido. Hoy ya el Reino Unido perdió el segundo lugar y el segundo lugar lo ocupa Rusia. Pero no es ni siquiera eso. O sea, el Reino Unido quedó en tercer lugar. No es ni siquiera eso, sino la clara noción de que los rusos se van a quedar con gran parte del mercado de armas. La ven venir. Entonces, hay que cercar a Rusia, hay que, ¿no? Por eso. Está claro, es una situación muy, muy, muy clara. Y entonces decíamos que en esa situación tan crítica para quienes han hegemonizado en gran parte del planeta, hace de que están perdiendo pie en todos los campos y les queda un campo, que es el campo financiero, en donde tratan de, para poder mantener su dominio de gran parte del planeta, de comprometer financieramente a los países para que no puedan escaparse al ser deudores de su control. Porque si bien la fabricación de armas genera dependencia porque quien quiere reponer tiene que ir a quien le vendió,
Y si tú dejas de venderle armas a determinado país, ese país va a depender de otro productor de armas. En el campo financiero es, digamos, la última carta de esta gente que está perdiendo posiciones. Entonces están tratando de que los países queden totalmente sometidos por las deudas públicas. A la cabeza está Estados Unidos como deudor. Los que ejercen el poder económico en Occidente tienen como principal deudor a Estados Unidos, al país de Estados Unidos, al Estado norteamericano. Pero lo que pasa con el Estado norteamericano pasa con Grecia, pasa con Francia, ¿no? Es la lucha por la sobrevivencia del poder frente a un enemigo que les está comiendo por los bordecitos. Bien. Quiere decir que, habiendo dicho esto, tenemos en los últimos días una serie de hechos de convulsión social en Francia. ¿Por qué la convulsión social en Francia? Porque el pueblo francés, el pueblo trabajador, no aceptó el ajuste del gobierno de turno, en este caso es Macron, para salvar las finanzas del poder hegemónico. Los ajustes es para profundizar la dependencia de los países. Y lo que pasa en Francia pasa en Uruguay. Los ajustes son para eso. No son para juntar plata para tener mejor educación o mejores rutas o mejor salud, no. Son para que estos países queden totalmente sojuzgados por décadas y décadas y décadas por esas deudas descomunales. En Francia ocurre lo mismo. Aunque Francia sea una potencia, no es más potencia que Estados Unidos. Sin embargo, le pasa lo mismo. Y entonces hay una respuesta, según vemos, si bien se filtra mucho la información, del pueblo francés que no acepta el ajuste. Porque ese mismo ajuste se llevó a cabo, por ejemplo, en Grecia. Y hubo una resistencia así, pero no de los niveles de Francia. Y como veíamos, Grecia está pagando deuda con territorio, está entregando territorio. ¿A quién? A lo que nosotros llamamos los amos del mundo. Bien, porque no le entregan ese territorio a Inglaterra o a Alemania, le están entregando ese territorio a sus acreedores, que no son estados. Son los que han acumulado riquezas inmensas y tratan de mantener el poder poniendo de rodillas en el aspecto financiero a los países, que es la carta que les queda. Bien, entonces tenemos una movilización como hace tiempo no se veía en el planeta, dentro de la histórica Francia. Y en primera instancia, si bien el gobierno recrudece la represión, el gobierno tuvo que ceder. Y no solo no ajustó, sino que le subió el salario mínimo y el combustible que iba a aumentar lo rebajó. Entonces un amigo mío dice, ¿viste lo que lograron los franceses? Y con una sonrisa me dice, y no levantaron ni una firma, salieron a la calle, ¿no? Y sí, es cierto, es cierto. Entonces, esto nos lleva a qué? A reflexionar nuevamente sobre los métodos de lucha. Porque si Grecia, Francia, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, o sea, todo el mundo
que ha estado sujetado, estado bajo la sujeción de este poder que llamamos imperial. Entonces, inevitablemente, la hora es la hora de los pueblos. O sea, ¿cómo se enfrenta? Ya hemos tenido algunas charlas de estas en que iniciamos la temática. ¿Cómo se enfrenta? Habida cuenta que la situación es esa y las intenciones son esas, ¿cómo se enfrenta? Algunos países, y en los últimos días lo hemos visto, han optado por cambiar de bando. Como países, sus gobiernos han optado de cambiar de bando y se recuestan a los países emergentes para comerciar, para defenderse en el plano militar, ¿no? Para sobrevivir ante una posible invasión armada de los que han ejercido la hegemonía hasta este momento en gran parte del planeta. Y lo han hecho. Desde luego que los medios de difusión los han atacado, a estos que cambiaron de bando, como decimos nosotros, ¿no? Ferozmente. Entonces, Turquía, evidente que cambió de bando. Y las últimas noticias nos dicen de que la bloqueada Venezuela abre una relación con los países emergentes, porque si no se da cuenta que no va a sobrevivir ante el ataque de quien los quieren llevársele el petróleo, todas las riquezas, etcétera, etcétera. Quiere decir que hay una acción que es propia de los gobiernos, con mayor o menor apoyo de sus pueblos. Pero hay una acción en respuesta al afán de saqueo y control que viene de los gobiernos de turno, digámoslo así. Pero hay otra acción, como puede suceder en Francia, que viene del pueblo mismo, el pueblo trabajador, la masa popular. Entonces, esto tenemos que prestarle mucha atención nosotros, porque si nos interesa la situación nuestra, de nuestro país, hay una cosa que se ha venido repitiendo, es la discusión ante el saqueo, que es una variante uruguaya. En la Argentina existe el saqueo y en Paraguay existe el saqueo, que son variantes según las riquezas naturales que haya y lo que haya para llevarse. Pero ha sido una constante, ya hace unos años, la discusión de los que pretenden resistir, cómo resistimos, de qué manera. Es algo que se le da el nombre de los métodos de lucha. O sea, que la situación es esa que describimos, están todos de acuerdo. Y el tema es cómo resistimos. ¿Cuál es la mejor metodología? Entonces, este diciembre francés hizo de que muchos uruguayos, que nosotros conocemos a bastante gente, ha dicho, bueno, el modelo es el modelo francés. Salgamos a la calle, ¿no? Así, como si fuera tan sencillo, pero, digamos, más allá de que sea sencillo, no, están planteando un método, ¿no? Que sí podemos decir, es que ese método, que sería la toma, el calco de lo que está sucediendo en Francia, es totalmente independiente de las circunstancias. Ellos plantean ese método. Y nosotros, modestamente, pensamos que los métodos también tienen que ver con las circunstancias y tienen que ver con las posibilidades de cada uno de los bandos. Entonces, si el pueblo francés logró movilizar rápidamente cuando le ponían
3.000 policías en la calle, ellos movilizaban 100.000, rodeaban a la policía, hasta que la propia policía no actuaba porque estaba rodeada, 3.000 contra 100.000. Entonces, el método está en función también de las propias fuerzas y las ajenas, no es una abstracción. Bien, entonces, por ejemplo, acá en este país nació una opción de resistencia a nivel agrario, a nivel rural, el 23 de enero del 2018. Falta casi un mes para que se cumpla un año. Entonces, afectados por económicamente, desapareciendo la producción nacional a grandes pasos, eh, en pocos días, con pocas reuniones previas, se convocó un encuentro y el encuentro superó todas las expectativas, que fue en Durano el 23 de enero del 2018. Personalmente, yo no recuerdo, yo fui a eso, no recuerdo una cosa así en mi vida. Tal cantidad de gente reunida como, como dicen los muchachos, sin tomar impulso casi. Desde luego que no sucedió, no salió dentro un repollo, salió de una acumulación, una carga individual y colectiva de un agroproductivo que no encuentra respuesta hace tiempo y está desapareciendo productores a diestra y siniestra. Bueno, entonces, la aparición, o mejor dicho, el acto del 23 de enero, fue un acto de una injundia política muy grande. El gobierno de turno, habida cuenta de este acto, resolvió, se ve, tratar de ignorarlo, pensando que este movimiento rural iba a desaparecer. No le dio respuesta a ninguno de sus reclamos, pensando de que alentando a las viejas gremiales rurales y teniendo de interlocutor a las viejas gremiales rurales y aceptando que las únicas representativas eran las viejas gremiales rurales, bastaba para que el movimiento desapareciera. Así lo hicieron y el movimiento no desapareció. Y ocurrió una cosa singular, que las mismas viejas entidades gremiales rurales empezaron a reunirse con un solo Uruguay como fenómeno de resistencia agraria. Bien, entonces han habido, aparte de ignorarlo de gobierno a movimiento, han habido muchas operaciones para tratar de destruir el movimiento. A lo que se suman los partidos políticos que se llaman o se dicen oposición, que trataron de que el movimiento respondiera a sus intereses partidarios, cosa que tampoco ocurrió. Y así nos aproximamos al año sin que el movimiento desaparezca, sin que el movimiento haya sido quebrado por el gobierno de turno y sin que el movimiento se haya partidizado. Entonces, la existencia del movimiento es un mérito político enorme. Porque en una contienda pequeña, grande, mediana, lo que sea, incide el desarrollo de las propias fuerzas y también incide cómo le va a tu rival de turno. Porque si tú no acrecentas tus fuerzas, pero tampoco las perdiste, y el rival se debilita por H o por B, no es ni siquiera por tu acción, ¿verdad?
quiere decir que esta rivalidad empieza a desequilibrarse a favor de la parte que lo único que hizo fue sobrevivir, ¿verdad? No digo que un solo Uruguay no haya hecho nada. Estoy diciendo que permanecer ya es un mérito. Al contrario, un solo Uruguay ha ido mejorando en lo interno su perfil, por debate interno, por trabajo, qué sé yo. Y hoy ya comprende que lo que tiene adelante ya no es el gobierno de turno, ¿verdad? Que esto que explicábamos al principio se está abriendo paso en productores que lo único que les interesaba al principio era sobrevivir y ahora empiezan a entender de política internacional, digámoslo así, para decirlo de un solo trago. Entonces se le ocurre al movimiento que al año reunir otra vez a todos sus integrantes en el mismo lugar. Fascinante. Nos parece una medida política que entendemos que está muy buena. Ahora, nada está muy buena con la abstracción de las circunstancias. A nosotros nos parece muy buena por las circunstancias, porque valoramos que las circunstancias van a favorecer al movimiento tremendamente por el solo hecho de hacer la misma reunión un año después. Porque esa misma medida en otras circunstancias puede ser letal para el movimiento. Nosotros no abogamos por un método de lucha único con abstracción de las circunstancias, es lo que queremos decir. ¿Bien? Entonces lo van a hacer de vuelta al encuentro, pero no va a ser el mismo encuentro. Nosotros fuimos el 23 de enero del 2018 a ese encuentro. Fuimos a ver qué era esto y qué pasaba, esa movilización rural. Y vimos allí a algunos políticos de lo político partidario, algunos, que fueron a ver digamos, qué pasaba y que lo vieran y qué sé yo, porque el sector rural es una parte de este país y cualquier político tendría que darle bolilla a esto, etcétera, etcétera. Pero este 23 de enero es distinto. Nosotros nos animamos a decir que este 23 de enero van a ir todos los políticos de los partidos políticos. Porque este movimiento no murió, está presente, no lograron partidizarlo, y hoy la presencia del movimiento obliga a los políticos a estar presentes, aunque no los inviten. Tienen que ir como para decir, mira muchachos que nosotros estamos acá y estamos con nosotros y con vosotros. Estamos con el movimiento, aunque el movimiento no les haya dado cartas. Nos animamos a decir que no va a faltar ningún político. ¿Y qué significado tiene eso? El significado es de que el movimiento, por existir y por al año hacer una nueva reunión, está aislando al gobierno del turno en lo político partidario. Por vía indirecta lo aísla. Porque si yo soy político de cualquier partido, blanco, colorado, independiente, y tengo las elecciones, si es enero 2019 y las elecciones son en octubre o algo así, 2019, yo tengo que ir a Durazno, sí o sí. Para que no identifiquen que mi partido, que suponga ser el independiente, está con el gobierno del turno. Yo tengo que ganar posiciones como político. ¿Y a costa de quién? A costa del gobierno del turno. Aunque no tenga ningún propósito altruista mi acción política de político partidario, está en la tapa del libro.
Entonces, a esto que algunos llaman, van a festejar el cumpleaños, nosotros no le llamamos así al encuentro futuro del 23 de enero. Le llamamos a ese encuentro una operación política de alto nivel, que aquellos que estaban sentenciados a muerte pasados 2 meses, hoy, hoy, tienen tal influencia, si se cumplen las predicciones de lo que estamos diciendo, tienen tal influencia que hacen que se aparezca toda la llamada oposición, algunos dicen que es falsa oposición, no estamos juzgando eso, van a aparecer todos. Podemos pasar la lista. Entonces, esto también tiene que ver con los métodos de lucha. Porque en el seno del movimiento hay gente que quiere hacer lo mismo que los franceses. Vamos a salir, no nos dieron bolillas ni con el combustible, ni con la energía, ni con esto, ni con el tipo de cambio. En nada nos dieron bolillas. ¿Qué estamos esperando? Salgamos. Entonces, esto es algo recurrente, algo que nos va a pasar toda la vida. La elección de las medidas de resistencia y el momento. Eso es patrimonio de la experiencia del pueblo. No lo voy a decidir yo desde este lugar, desde esta audición semanal. Sí puedo opinar sobre cosas que pasan mirándola como quien mira de arriba, ¿verdad? Y los pueblos también no solo aciertan, y a veces se equivocan en los métodos de lucha. Eso no inhibe la dignidad y la justeza de la causa. Simplemente estoy diciendo algo que va a pasar. Las fiestas las tenemos encima y enero, que en este país nunca pasó nada, ahora sí pasa. Está el ajuste ese multinacional, también lo vive Uruguay, por parte de los amos del mundo, porque no es el gobierno uruguayo para su caja, sino que es para los que hoy están perdiendo la hegemonía en el mundo, que se hace esa recaudación nuevamente que ataca los bolsillos del pueblo uruguayo. Entonces en enero van a existir todos esos ajustes porque aprovechan el momento que se supone que el pueblo tiene mayor relax, pero a su vez, nuevamente en enero va a aparecer alguien muy molesto que no lo han podido destruir y está ahí. Entonces, creo que en estas grabaciones, una y otra vez, vamos a volver a los métodos de lucha. Porque esta grabación es nuestra, tienen una toma de posición. Nosotros no estamos de acuerdo que estos países y el nuestro sean saqueados. No estamos de acuerdo. Y lo único que vamos a debatir con otros uruguayos es cómo lo enfrentamos. Pero que hay que enfrentarlo, hay que enfrentarlo. Y bueno, entonces ya están corriendo los últimos días, ya la semana que viene se viene Navidad, etcétera, etcétera. Entonces, a todos nuestros oyentes, a todo el pueblo uruguayo, les deseamos que hagan los festejos que puedan con sus seres queridos, con sus familiares, con quienes se sientan a gusto. Y si se puede decir, desearle una buena fiesta y un feliz año 2019.